Estás escuchando al pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Hechos capítulo 3, versículos desde el 1 en adelante. Hechos capítulo 3, versos desde el 1 en adelante. Esto dice la palabra de Dios. Un día, Pedro y Juan subieron al templo a la oración de la hora novena, que es 3 de la tarde. Había un hombre tullido de nacimiento, a quien llevaban cada día y ponían a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen una limosna. Junto con Juan, Pedro fijó los ojos en él y le dijo: míranos. Él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos, y de un salto se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y a reconocer que Él era el mismo que se sentaba a la limosna a la puerta la Hermosa. Se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Seguimos en la serie Solo para Vencedores. El subtítulo del mensaje de hoy es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios. Padre, queremos que nos guíes a través de esta palabra, que nos puedas ayudar a comprender el mensaje que tienes para nuestras vidas, con nombre y apellido para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez leyeron un libro muy famoso que se llama Los 5 lenguajes del amor. Hicieron varias versiones. Era el amor entre esposos, luego 5 lenguajes del amor entre padres e hijos. Si alguna vez lo leyó, va a ser algo familiar lo que le voy a decir. Si no lo leyó, le recomiendo que lo busque en algún lugar y lo lea. Le va a ser de gran bendición. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de amor, cuando hablamos acerca del amor, el amor es el lenguaje de Dios. La palabra dice que Dios es amor, pero hay algunos códigos, algunos detalles dentro de la forma como Dios se comunica. Y para que Dios pueda entenderte a ti, entenderme a mí, tú necesitas hablar el lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la fe. Dios no responde a la lástima. Hay gente que piensa que si ellos se echan a muerte y comienzan a llorar: Dios, me estoy muriendo, Dios, ten misericordia de este miserable pecador, y se echan por el suelo, piensan que Dios va a responder. Y Dios no va a responder ni a la lástima, ni a ninguna otra cosa, ni siquiera a tus ofrendas, ni al diezmo, ni a nada de eso, porque a veces pensamos que con eso logramos comprometer a Dios. Dios solamente responde al lenguaje de fe. Necesitamos hablar el lenguaje de Dios. Dios habla en lenguaje de amor porque sabe que nosotros necesitamos ser amados. Pero Dios necesita que creas en Él. Dios necesita que confíes en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Sin fe es ¿qué cosa? Imposible agradar a Dios. Necesitas creer que Él es real y que lo que Dios te está diciendo aplica para nosotros. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en los lenguajes del amor que entendemos los seres humanos, están las palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Bien hecho, amor. Wow, eso estuvo espectacular. Esa comida está sabrosa.
Esas son palabras que van a hacer que la persona sienta que la valoras, que la aprecias, si ese es el lenguaje que habla. Pero si ella no habla el lenguaje de afirmación, o él no habla ese lenguaje, entonces le estás hablando en chino, le estás hablando en otro idioma completamente. No sé, tengo algunos muchachos acá, entre ellos Sofía, que a veces fanfarronean un poco de que hablan coreano. Y sí hablan coreano, te hablan unas cuantas palabras. Y la verdad que te quedas diciendo, estos cabezones de esa generación hablan lenguajes que nosotros nunca imaginamos tendríamos que haber aprendido. Pero ellos tienen la bendición de que lo pueden hacer. Ahora, nosotros tenemos que encontrar la manera de hablar el idioma de nuestro prójimo. Si el hermano José, que es tu hermano, él no entiende el lenguaje o el idioma cuando le hablas en palabras de afirmación, a lo mejor lo que él entiende como una expresión de amor es el tiempo de calidad. Tu esposa a lo mejor no entiende cuando le dice, oh, eres la mejor cocinera del mundo, y ella dice, sí, cabezón, me tienes de esclava aquí cocinando por la mañana, al mediodía, en la noche. Algunas mujeres acá son bendecidas porque el marido cocina y es bueno cocinando, así que ni modo, hay que dejarle la cocina. Y quiero que entiendan eso, no hay ningún problema en que el hombre cocine. Eso no te hace del otro bando, no te quita la hombría, no te la quita. A veces he escuchado gente que dice, ¿cómo pones a tu hijo a lavar platos? ¿Cómo que por qué lo pongo a lavar? Tienen que lavar platos, tienen que lavar platos. No, en mi país dicen, las mujeres lavan los platos. Entonces yo no seré, porque yo aprendí lavando platos. Mi trabajo en la universidad era lavar platos. Todo el tiempo crecí en un ambiente donde las circunstancias no estaban a mi favor, eran distintas. Es asunto de cultura a veces. A veces me preguntaban, ¿por qué besas a tus hijos? Si los besas van a salir homosexuales. Gente que tiene la mente como, no sé, como un maní así de pequeño el cerebro, y todos piensan en el contexto. ¿Sabes qué pasa? Que ellos necesitan amor, necesitan abrazo, necesitan cariño, necesitan saber que papá también abraza. Algunas culturas latinas somos tan machos que no besamos a nuestros hijos. No, ¿cómo vas a besar al hijo? Si ese es tu caso, te pido que hagas una revisión del manual y comienza a hacer algunos cambios, porque los hijos necesitan también que les hables en el idioma que entienden. Y para él posiblemente ni siquiera es el tiempo de calidad, aunque siempre es una bendición. Tampoco es recibir regalos. A lo mejor ni siquiera son los actos de servicio, es el contacto físico. Y eso es curioso. En el caso de mi esposa y este servidor, el lenguaje del amor más fuerte en ella es ese, el de contactos, el de abrazos. Por eso a veces ella está a mitad de camino, y pasa muy a menudo. Yo estoy sentado en un lugar y de repente se me ocurre ir al baño y me la encuentro de camino y ella abre los brazos. Entonces yo tengo que decidir entre abrazarla e ir al baño, y esas son decisiones muy difíciles porque vas apurado. Y la abrazo, pero es un abrazo de 30 segundos y dice, ajá, vas para el baño. Y sí, voy para el baño, voy corriendo al baño, pero es uno de los lenguajes que ella necesita. Y yo le digo, pero cuando estamos recostados en la cama, yo te abrazo todo eso no vale, dice, eso no cuenta, eso no vale, tiene que ser fuera de ese contexto. Lenguajes diferentes, lenguajes distintos. Si yo pudiera decirte de esos 5 lenguajes que mencioné, ¿cuál es el que yo hablo? Bueno, a lo mejor no es tiempo de calidad, solo que me den tiempo. Los chicos no te dan tiempo de calidad. A veces el único tiempo de calidad que recibo, o bueno, normalmente es el de mi esposa. Pero si yo le digo al chino, ven a pasar tiempo de calidad con papá, ¿qué tiempo de calidad ni calidad? Él es muy astuto. Esta mañana, como todo el mundo se fue para el ensayo acá a la iglesia y yo fui el último en salir, él está recostado conmigo en la cama durmiendo. Pero luego yo salgo, voy a hacer algo, él fue al segundo piso, y cuando él se dio cuenta que no había nadie en la casa, dijo, Dad, this is time between you and me. It's time for us. Let's go to the pool. Vamos a nadar, me dice. Le dije, no señor, vamos para la iglesia. Pero papi. No señor, primero Dios, acuérdese. Hoy vamos para la iglesia, ya luego nadaremos o haremos lo demás. Pero la psicología de él es que este es tiempo de calidad entre nosotros. No era ese el cuento. El cuento es que sería meter a la alberca y pasar tiempo nadando. Ahora, los mayores
la misma historia, que la novia, que el amigo, que el otro. Ya no hay tiempo. Tú le dices a los hijos hoy día cuando ya crecen: hey, vámonos de vacaciones, y para ellos como que les vas a dar un castigo. Me van a castigar, tengo que ir con los viejos ahora por una semana. Pero le dices: hey chicos, llamen a sus amigos y amigas y vámonos todos. No, esa sería la celebración del siglo, porque esa es la etapa donde ellos quieren pasar tiempo con otras personas, el proceso de desconexión. Si tú pensabas que tus hijos iban a estar contigo toda la vida, no sé, estás fumando un cigarro que no deberías. Estás drogado. Porque ellos se van a ir de la casa. Ellos van a conseguir novia y novio y se van a casar. Las chicas conseguirán sus novios, los chicos conseguirán sus novias. Asegúrate de que tú vas a poder prepararte para vivir en la temporada después de ellos, porque es un proceso de la vida. A menos que Dios te hizo un llamado diferente, y hay excepciones a la regla. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Es cuando nosotros entendemos eso, que los seres humanos tenemos que aprender a hablar el lenguaje de los demás. Si tu esposo habla un lenguaje diferente y tú no tratas de aprender su lenguaje, entonces hay problemas. Es como cuando hablamos acerca de las formas de pensamientos. Lo hemos mencionado varias veces acá. No es lo mismo que yo diga en mi casa que no tengo nada que ponerme, que lo diga mi esposa. Si yo digo no tengo ropa que ponerme, ustedes ya saben, hay que lavar. Si ella dice no tengo ropa que ponerme, hay que ir al mall. Así que el cuadro es totalmente diferente entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque pensamos distintos, y tiene que haber un esfuerzo intencional para poder entender el lenguaje del otro. Así funciona con la fe. Así funciona con Dios. La historia bíblica habla de un hombre que había sido paralítico básicamente toda su vida. Ahí estaba mendigando a la entrada del templo, en una puerta llamada La Hermosa. De repente un día llegan los discípulos, en este caso era Pedro y Juan. Pedro y Juan llegan y se encuentran al hombre, que lo primero que hace cuando los ve les dice: denme una limosna. ¿Cuánta gente conoces? ¿Cuánta gente conozco yo que anda mendigando? Gente que anda pidiendo una limosna todos los días de su vida, en una relación donde no hay ningún futuro, pidiendo una limosna. Ámame, quiéreme, respétame. El amor no se ruega. No se tiene que mendigar amor. No se tiene que mendigar respeto. No tienes que bajar a ese nivel. Dios no te creó para andar mendigando esas cosas. De hecho, para mendigar nada. Dios no nos creó para vivir en la miseria. Nosotros llegamos a la miseria porque nos rebelamos contra Dios. Nosotros llegamos al lugar equivocado porque nos fuimos lejos de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Cuando se fue de la casa del papá, cuando volvió en sí, un día dijo: aquí estoy yo, muriéndome de hambre, mendigando, y en casa de papá hay abundancia de pan. En la presencia de Dios, conviviendo con Dios, en una relación con Dios, no se tiene que mendigar. Siempre hay abundancia. Por lo tanto, cuando estás conectado con Dios, Dios pondrá a tu alrededor gente que no te va a llevar al punto de mendigar. Gente que no te quiere aplastar. Gente que no te quiere destrozar. Gente que te quiere ver bien. Gente que quiere verte prosperar. Gente que desea lo mejor para tu vida. Porque los que esperan en Jehová, ellos siempre no solamente tienen nuevas fuerzas, sino que ellos corren y no se cansan, levantan alas como águilas. ¿Sabes por qué lo pueden hacer? Porque no tienen a un grupo a su alrededor que los quiere tumbar cada vez que se levantan. No tiene a un grupo de gente deseando tu fracaso, gente que quiere verte mal, gente que te quiere derrotar, gente que te quiere herir. Esa es la clase de gente de la que Dios dice: aléjate, porque ellos no quieren el bien para ti. Cuando tú identificas a esa clase de gente, no andes buscando: pero es que yo quiero ser su amigo, es que yo quiero que me acepten como amiga. No se mendiga ni amistad, ni amor, ni respeto, ni pan. Dios no nos creó para eso. Y ahí está este hombre mendigando. Ahí estaba tirado toda una vida en la miseria.
Y cuando Pedro acompañado por Juan llega, se dan cuenta de la miseria que este hombre ha vivido. Y tú conoces a alguien que ha vivido así en miseria por muchos años, mendigando amor, mendigando cariño, mendigando respeto. De alguna forma todos nos hemos encontrado en esa categoría. Y a veces venimos a este país donde Dios nos plantó y andamos creyendo que no nos merecemos. Creemos que si alguien dice que somos cucarachas, entonces somos cucarachas. Creemos que si alguien dice vete del país, tenemos que irnos porque alguien nos dijo que tenemos que irnos. No hemos entendido que nosotros no pertenecemos a un reino de seres humanos, pertenecemos a un reino que estableció el Dios Todopoderoso. Y como tal, tenemos una ciudadanía que es superior a todo lo que has imaginado, a lo que la gente imagina. Ahí está el paralítico mendigando una limosna, aunque sea una dracma, aunque sea una blanca, que es la moneda menos valiosa, pero dame algo, por favor. Y de repente Pedro lo mira y le dice: viejo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre por el cual la existencia de la vida vino, en el nombre en el cual fue formada la tierra y todo lo que contiene, en ese nombre que es todopoderoso, te digo: levántate y anda. Ese hombre había estado tanto tiempo mendigando, había vivido tanto tiempo en la miseria, que le estaban ofreciendo lo más grandioso que jamás un ser humano hubiese recibido, y él no se levantó. Cuando leemos la historia decimos: wow, qué poderoso. Y el hombre se levantó y comenzó a saltar y a dar. No, el texto dice que Pedro lo tomó por el brazo. Cabezón, le dijo: no tienes que vivir la vida mendigando. Dios no te creó para mendigar, te creó para gobernar, te creó para reinar juntamente con Cristo. Levántate. Cuando Él lo tomó de la mano, hay gente que va a necesitar que Dios haga eso, que te dé un apretón de mano y te sacuda hasta lo más intenso de tu interior, pero que sientas. Entonces Él obedeció. Porque aquí está lo maravilloso. Obedeció. Se atrevió a obedecer, que para comunicarse con Dios hay un solo lenguaje: el lenguaje de la fe. La fe implica obediencia. Cuando Dios te dice avanza, si tienes fe vas a avanzar. Cuando Dios te dice retrocede, si tienes fe vas a retroceder. Cuando Dios te dice quédate quieto, si tienes fe te vas a quedar quieto. Entonces Dios va a hacer lo que tiene que hacer. El lenguaje de Dios ahora se activa y Dios dice: por cuanto has obedecido mi palabra, por cuanto me has creído, ahora recibe lo que andabas buscando. Pediste oro y plata, no te di, pero te di algo mucho más valioso. Lo mismo que pasa con nosotros. Lo mismo que pasa con nosotros. Andamos pidiéndole a Dios lo que creemos que quisiéramos tener, cuando realmente eso es lo que nos puede matar. Andamos pidiéndole a Dios lo que según nosotros es lo que necesitamos. Y Dios nos dice: no es cierto, no necesitas eso. Has orado mucho tiempo por una chica para poder casarte y hacer familia, pero has estado orando por la que tú quieres. Señor, dame a Margarita, por favor. Quiero a Margarita, Padre. Quiero a Margarita. Y tienes a Josefina al lado, que hace tiempo que Dios te la puso al lado, y tú has estado orando por Margarita o por Margarito, y Dios te dice: no, no es Margarito, es Josefino. Préstale atención, pero no le prestas atención porque estás enfocada en esa posibilidad. Es que quiero eso, y Dios te dice: eso te va a matar. Eso te va a matar. Créeme, el proceso va a ser doloroso. Te lo voy a quitar.
será un proceso doloroso. Te lo voy a quitar, pero te voy a salvar. Es como cuando tienes un tumor, que tienes cáncer y tienes un tumor y estás a tiempo para tratarlo, pero dices, no, es que no quiero que me operen. No quiero que me operen. Cuando yo tenía 15 años, fui a una cita médica porque había aparecido una carnosidad en el cuello, en la parte baja de la mandíbula, y otra en la parte de la clavícula, básicamente del hueso, la clavícula. Y cuando esas masas aparecieron, yo le dije a mi abuela, mira lo que tengo acá. Ella dice, eso está raro, vaya para que le vea el doctor. Era el doctor de la familia, doctor Hernández, nunca olvidé su nombre. Y cuando llegué, el doctor examinó y dijo, esto puede ser cáncer, dijo. Y puso la cara así. Imagínate un chico de 15 años. Y lo curioso es que estaba yo solo, no había un adulto conmigo, porque mi abuela era el único adulto. El abuelo, el viejo, mi abuelo era alguien que no le importaba la vida de nadie, y mi abuela estaba en la carnicería. Así que yo fui a mi cita médica y me senté cuando el médico entonces me dice así, me dice, eso puede ser cáncer. Le dije, ¿cómo así? Yo ni sabía bien lo que era esa cosa. Dice, puede ser algo malo, me dijo, puede ser algo malo y tengo que operar. ¿Cómo así? Sí, tengo que operar. ¿Y cuándo? Vas a tener que regresar mañana. Y fue todo rápido. Fui donde mi abuela. El doctor dice que hay que operar. ¿Cuándo? Mañana. Al día siguiente para la operación yo fui solo a operarme, y luego una prima que mi abuela mandó llegó para que me recogiera. No era una operación donde me iban a anestesiar completo, era local. Así que yo pude sentir cuando metieron la aguja y comenzaron a abrir. Fue algo de película de terror. Cuando él abrió, la sangre corrió, y yo sentí la sangre que iba bajando, le iban tocando, y yo sentí en mi mente, decía, wow, no será un castigo yo que degollé a tantos pollos en la carnicería de mi abuela, y ahora me están degollando acá, porque así me sentía, me estaban degollando. Y mente de chico, cuidado con los pollos que has matado, porque te la pueden cobrar más tarde. Lo que siembras cosechas. Y cuando trató de cortar la carnosidad, yo sentí dolor y apreté mi puño, y él me preguntó, ¿te duele? Y yo le dije, sí, porque no podía ni hablar. Y entonces volvieron a poner otra inyección. 15 años. Y yo estaba allí sin saber si me iba a morir, si iba a vivir, porque no eran claras las cosas para mí en ese momento de mi vida. Y todo te pasa, y tú estás allí pensando cuántas cosas pudiste hacer, cuántas no hiciste. Hacía 1 año y medio que yo le había entregado mi vida a Jesús como tal, y ahora recién comenzando yo había visto cambios en mi propia familia. Mi abuela ya no cocinaba tales comidas, no hacía esto para que pudiéramos comer como Dios mandaba, todas esas cosas. Y ahora estoy allí, de repente sacan todo el asunto, y los días que pasaron fueron como unos 7 días hasta que dieron el resultado. Le hicieron una biopsia, todo el asunto. Y cuando fuimos para la cita médica, el doctor dice, los resultados llegaron y tenemos buenas noticias. No tienes cáncer, me dijo. No tienes cáncer. Y yo tuve que lidiar con el tema del cáncer cuando tenía 15 años. 15 años. Y yo le estaba las preguntas a Dios, el por qué esto, y por qué estas cosas están pasando, por qué esto está sucediendo en mi vida. Cosas que yo pensé que no debían suceder, pero Dios permitió que sucedieran, porque luego me tocaría en el proceso lidiar con amigos y familiares que estarían pasando por un proceso semejante, y yo los iba a entender. Los iba a entender porque aunque en mi caso salió negativo, en el caso de otros sería positivo. La experiencia que tú estás viviendo hoy no solamente tiene que ver contigo. Hay personas a tu alrededor que serán bendecidos por lo que tú viviste. Hay gente a tu alrededor que serán impactados por lo que fue tu propia historia, tu propia vida. Pero no te puedes pasar la vida llorando. No te puedes pasar la vida mendigando, porque Dios no te creó para eso. Ahora, ¿cómo puede cambiar mi historia? ¿Cómo pueden ser las cosas diferentes cuando yo comprendo el lugar que tengo dentro de la familia de Dios? Es
reconocer quién soy, es reconocer tu estatus, reconocer el espacio que tienes en el corazón de Dios, entender que Dios te ama como nadie jamás te pudo amar y que tienes una confianza tan grande en Dios que vas a recibir de Dios lo que venga, sea bueno o no sea bueno ante los ojos del hombre, porque reconoces que vale la pena confiar en Dios. Confío en Dios aunque no lo entienda, porque sé que me ama, porque sé que me ama, porque te ama. No podemos ser como los tontos que vamos por la vida queriendo vivir nuevas experiencias. Esta semana estuvimos en el famoso Yellowstone Park, uno de los lugares más hermosos del mundo, y está aquí en Estados Unidos. Yo nunca lo había visitado. Había visto algunos documentales en National Geographic y cosas así, pero nunca había ido a ese lugar. Así que, cosas de la vida. Mi pastor Holland me habló, me dijo: escuché que estás un poco enfermo, me dice. Le dije: bueno, fue un susto más que otra cosa, pero estoy bien. Solo que necesito ir a descansar. Esa es la recomendación. ¿Y qué piensas hacer? Me dijo: bueno, pienso ir a las montañas. Oh, qué bien. ¿Te animas a venir con nosotros? Estamos en las montañas, me dijo. ¿Cómo así? Sí, estamos viniendo desde Washington, vamos para Montana, luego vamos a ir por el Yellowstone Park. Le dije: cuente con nosotros, pastor, mañana mismo nos vamos. Y nos fuimos y agarramos un avión y viajamos a Montana, y de allí nos juntamos con ellos, bajamos en un auto que ellos habían rentado y fuimos a diferentes lugares del Yellowstone Park. Si alguna vez usted quiere ir de vacaciones a un lugar que le va a quitar el aliento y usted va a decir: oh, wow, qué increíble, ya, por favor, no más Destiny ni Destin Beach, tal, y vamos para allá, para las montañas. Vaya y conéctese con Dios en un ambiente que es algo fuera de lo que imaginamos. Pero ahí en ese lugar también hay un montón de gente que muere. ¿Por qué? Porque no siguen las reglas, porque no se sujetan. Las reglas dicen: no te acerques a este animal. Pero somos tan obsesivos con el bendito selfie que queremos sacarnos un selfie hasta con un lobo que está detrás de nosotros, porque vamos a agarrar 150,000 likes si sacamos un selfie así. Gente que se subió a la hermosa cascada que mi esposa hablaba, una catarata, cabezón, para sacarse una foto que se viera espectacular. Sí, ahora la vas a ver en la eternidad porque no la pudiste ver acá abajo, te fuiste antes de tiempo. O como el curioso aquel que el año pasado hay unos respiraderos de ese gigantesco volcán, porque es un volcán activo, el más grande posiblemente del planeta, que se disfrutan a la distancia. Son los famosos geysers. Mi esposa maneja eso del inglés mejor que yo. Geysers. Y es un respiradero y sale agua con unos químicos fuertes y lo miras, es un espectáculo. Ahí les voy a pasar un video para que vean uno que subimos, que era el Old Faithful, así se llama, Old Faithful. Este señor se bajó del camino y decidió ir cerca de uno de ellos, el Norris Geyser, así es, y se acercó. Pero de camino él no sabía que esas partes funcionan como cuando los lagos se congelan y no sabes la capa de hielo cuán grande o pequeña es. La tierra en esos lugares puede ser bastante grande o puede ser una capa muy suave. Y de repente él se acercó y se abrió la tierra y se lo tragó. Y su hermana estaba mirando, ella estaba viendo todo. Imagina el impacto, no poder hacer nada. Llamaron a los Rangers para ver si los Rangers, que son los que cuidan el parque, podían hacer algo. Intentaron rescatar el cuerpo porque sabían que ya no iban a encontrar nada, pero ni siquiera pudieron sacar sus restos. Se disolvió. El ácido tan fuerte disolvió el cuerpo. Solo encontraron las sandalias. ¿Por qué? Porque aún lo bonito,
aún lo hermoso, aún lo espectacular, si no sigues las reglas que Dios establece o que las mismas personas que cuidan ese lugar establecieron, te puede pasar. Cuando las reglas son humanas, entendemos, están sujetas a interpretación. Pero cuando son divinas, no se trata de interpretación. Cuando Dios te dice, no comas eso, no seas terco, no lo comas, eso es lenguaje de fe, creerle a Dios. Cuando Dios dice, ve por ese camino, no te pongas a pelear con Dios, camina por donde Dios te dijo que camines. Cuando Dios te dice, no te voy a dar eso que estás pidiendo, no te rebeles con Dios, porque puedes pagar las consecuencias. Esta mañana cuando veníamos para la iglesia, pues como me fui el último, me tocó preparar al chino, vestirlo. Ya él se pone su ropa, él solo, pero asegurarme que se la pusiera. Me dice, ¿me ayudas con la camisa? Y le ayudé con la camisa. Luego fuimos al baño y entonces lo comencé a peinar. A la mamá no le gusta que lo peine hacia atrás, le gusta que lo peine hacia el lado, pero cuando yo lo peino hacia atrás, porque a mí me gusta peinarlo hacia atrás. Así que ella lo puede peinar como ella quiera cuando ella lo peine, pero yo pues lo peiné hacia atrás. Así que el chino se ve en el espejo y dice, I like it, dice, I like it. You are a wonderful dad. Eres un papá maravilloso. You're the best daddy ever. Y ya con eso que te dice, ¿qué no te ablanda? Te ablanda todo. Y dice, ¿me puedes prestar el tablet? Yo pensé que todo eso es porque lo peiné, porque el cabezón quería el tablet, porque quería que se lo prestaran. Y en un momento me hizo una rabieta, dijo, no hizo rabieta, pero se puso, voy a llorar, dice, voy a llorar, me anunció, voy a llorar. ¿Y por qué vas a llorar? Porque tú no me prestas el tablet, no me prestas el tablet. Y le dije, pues puedes llorar y luego de llorar te voy a regalar otra cosa. ¿Qué me vas a regalar? 3 correazos. Pero dad, si te quedas quieto te voy a prestar el tablet en el carro. Y así yo manejo tranquilo, llego a la iglesia y no voy demasiado encendido. Así que se montó, le presté el tablet de la mamá. ¿Y qué cree? Viendo el tablet se mareó y lo que no había desayunado lo devolvió y me tiró el tablet. No, I don't want it anymore. I don't want it anymore. Le dije, you see, I told you. A veces nosotros pedimos cosas que creemos que queremos, pero Dios no nos da esas cosas porque sabe que no nos conviene. La pregunta que te hago en esta hora es, ¿estás dispuesta a confiar en Dios, aunque lo que Dios decida no sea lo que tú estabas esperando? ¿Estás dispuesta a confiar en Dios, aunque lo que Dios te esté dando es totalmente diferente a lo que tú habías estado pidiendo? Porque esa decisión nadie la puede tomar por ti. Esa es tu decisión. Y si tú le quieres decir, Señor, estoy dispuesto a recibir lo que tú decidas, estoy decidido, estás decidida a confiar en ti incondicionalmente, aunque lo que me des sea totalmente distinto a lo que yo haya estado pidiendo hasta acá. Si tú le quieres decir al Señor, sí, Señor, lo quiero, lo que tú me des, eso quiero. No quiero vivir mendigando, no quiero vivir más en miseria. Quiero disfrutar la vida a plenitud, y para eso he decidido confiar en ti absolutamente. Si eso se lo quieres decir a Dios en esta hora, ponte en pie, porque yo quiero orar por ti. Yo quiero presentarte delante del cielo. Yo quiero presentarte delante de Dios. Y si tú estás mirando a través de la internet y tú quieres decirle, Señor, yo quiero lo que tú quieras para mí, por favor escríbelo en este momento. Esa es una acción de fe. Allí en tu teléfono, en tu computador, escribe y dilo, Señor, yo quiero lo que tú quieras para mí. Y te garantizo que jamás verás tu familia mendigar. Tú no serás de los que viven mendigando ni pan, ni amor, ni siquiera un trabajo. Los trabajos llegarán. Hay personas que dicen, yo tengo meses buscando un trabajo y nada que encuentro. Hay gente sinceramente que lo hace. ¿Y sabes por qué no lo has encontrado? Porque no es el momento de Dios. El problema es cuando alguien dice, tengo meses sin trabajar.
Pero has buscado trabajo. No, es que la verdad estoy orando para que Dios me mande uno. Nunca te va a llegar. Nunca va a suceder. Porque la fe implica acción, movimiento. You're going to have to do your part. God always do what is right for us. But you have to trust. Tienes que confiar incondicionalmente. ¿Y sabes lo hermoso de todo esto? Que aun cuando no sepas lo que estás pidiendo, tu relación será tan cercana con Dios que Dios te va a dar lo que tú necesitas. ¿Te acuerdas cuando Josué pidió al sol que se detuviera porque él pensaba que era el sol que se movía alrededor de la tierra y no la tierra alrededor del sol? Y el sol se detuvo, pero realmente la tierra se detuvo para que la batalla pudiese terminar. Esa clase de situaciones, esa clase de historia poderosa, esa clase de inspiración es para que comprendas que aunque no sabes lo que estás pidiendo, Dios sabe lo que necesitas. Conozco gente que ha luchado muchísimo creyendo que Dios podía o quería o que tenía que arreglar eso que tenían. Y Dios decía: hijo, hija, es que eso es lo que tú escogiste para ti, pero lo que yo tengo para ti es mejor. Solamente dame la oportunidad. Y no sigas llorando por lo que te ha dañado por tanto tiempo. No sigas sufriendo por lo que te ha dañado por tanto tiempo, y dame la oportunidad. Eso es todo lo que Dios está queriendo, que le des la oportunidad. Y cuando las decisiones se tomen en el cielo, que no tengas miedo ni pánico. Todo saldrá bien. Todo saldrá mejor que lo que tú pensabas. Mejor que lo que yo pensaba. Padre, gracias por habernos permitido recibir de ti palabra en esta hora. Confirmación del cielo. Para poder continuar esta gran batalla, para continuar en este camino tan maravilloso que tú nos has confiado, y que podemos saber con certeza que ganaremos al final, porque tú peleas con nosotros, porque tú luchas de nuestro lado. Ayúdanos a perseverar. Sabemos que el mundo está en caos, pero también sabemos que tenemos a un Dios que es todopoderoso, que no conoce la derrota, que cuida de sus hijos, que eres un Dios de pactos y prometiste estar con nosotros, que nos amas incondicionalmente. Ayúdanos a confiar en ti incondicionalmente, a que nos mantengamos en el camino que tú has marcado para nosotros y para nuestras vidas, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.